hermano? Y el Señor nuestro Dios, esta es la declaración que está haciendo Moisés aquí al pueblo de Israel. Y el Señor nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, al cual derrotamos hasta acabar con todos. Y tomamos entonces todas sus ciudades, no quedó ciudad que no la tomásemos. 60 ciudades, toda la tierra de Argob, el reino de Og en Basán. Todas estas eran ciudades fortificadas con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. Gloria al Señor. Ayúdame a orar en el nombre del Señor Jesucristo. Padre Santo, eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de cantarte y también, Padre, de escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que nos enseñe, nos instruyas en esta hora, Padre. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos. Tome su lugar, hermano. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Miren qué maravilla aquí lo que habla la Escritura. Qué maravilla lo que habla la Escritura aquí. Es que el pueblo de Israel no peleaba con sus propias fuerzas, sino que el Dios que creó los cielos y la tierra peleaba por él peleaba. Porque humanamente hablando, el pueblo de Israel era más débil que las otras ciudades que estaban ya acostumbradas a la guerra y que estaban acostumbradas a la pelea y que eran hombres diestros. Y el pueblo de Israel venía de una esclavitud. Y estas ciudades por las cuales, de las que está hablando la Escritura aquí, eran ciudades, dice la Escritura, fortificadas y con muros altos. Pero ¿quién se encargaba de dar las victorias sobre esas ciudades? Era el Señor. 60 ciudades sin contar, dice las que estaban sin muros ni nada de eso. Pero hace ese apunte muy importante: 60 ciudades fortificadas y amuralladas. Pero no se podía hacer nada sin que Dios fuera con ellos. Aún, fíjense, algo muy importante: aún, aunque el pueblo fuera poco, Dios les daba la victoria. Aunque el pueblo fuera poco, lo vemos en el tiempo de Gedeón. Con 300 hombres derrotaron a los madianitas. 300 hombres nada más. Ahora, pero hubo un problema en el pueblo de Israel también, cuando Acán tomó del anatema y fue y lo escondió y trajo maldición a la tierra de Israel, trajo maldición al pueblo de Israel, hasta el grado que aquellos hombres decían: no cansemos el pueblo, veamos poquitos, miren, son poquitos aquellos, y estaban confiados que Dios estaba con ellos, pero la maldición había llegado al pueblo de Israel. Y fueron a pelear y perdieron. Y empezaron a perder. Y ellos me dijeron: Señor, ¿pero por qué? Y ya Dios les reveló por qué estaban perdiendo. Porque el anatema, había cosas de un anatema, de un maldito, había en esas tiendas. Pero lo que le quiero hacer referencia es que el pueblo de Israel, aunque era el número o poco o débiles o no diestros en la batalla, aunque eran ciudades fortificadas aquellas, Dios les daba la victoria, porque Dios era el que peleaba por ellos. Y así era la costumbre de que cada ciudad que se asentaba se amurallaba para protegerse de las demás naciones, para protegerse. Y llegó un tiempo en que David tomó la fortaleza de Jerusalén para hacer su casa en ese lugar, para hacer el lugar donde la habitación de él, ahí en Jerusalén, en el monte Sión. Y cuando viene el tiempo de Salomón, se hace una ciudad ahí y se amuralla la ciudad y se hace el templo que Salomón, por mano de Dios, por
orden de Dios se hizo. Y fue Jerusalén también una ciudad amurallada. Una ciudad con muros altos, con el Señor, con puertas grandes que no se pueden traspasar. Y cualquiera que venía a querer pelear con Israel, no pasaba nada, estaba amurallada. Aún, hermano, en el pleito que hubo en 1967, cuando Israel se hizo nación, ahí usted puede ver, hermano, las balas, hermano, en los muros. Cuando Israel trataba de entrar otra vez a la ciudad, y hay lugares estratégicos dentro del muro donde se ponían los flecheros, hermano, a tirar flechas, y los de afuera no podían dar. Y era una ciudad fortificada, amurallada, la de Jerusalén. Pero algo más grande había en esa ciudad. El Dios de Israel, el Dios de los cielos, los protegía aparte. O sea que tenían doble protección. Una era que el Dios de los cielos estaba con ellos, y la otra, esos muros que estaban alrededor, la cual era imposible para las otras naciones venir a atacarlos. Aún las otras naciones sabían de lo que Dios hacía con Israel, y temían acerca de lo que Dios hacía con Israel, de que siendo un pueblo sin experiencia derrotaba a ciudades y a pueblos y a naciones. Pero llegó una situación difícil a Israel, donde Dios miraba lo que el pueblo hacía. Pasó David, llegó Salomón, llegó aún Roboam, el hijo de Salomón, y empezaron a venir los otros reyes de Judá, hasta que llegamos al rey Sedequías. Llegamos a una situación donde el pueblo de Israel sufrió una consecuencia tan grave por no obedecer los mandatos de Dios, por no obedecer el mandato de Dios. Y ponga atención en esto: la ciudad de Jerusalén estaba amurallada. Amurallada. Ahorita todavía está amurallada. Segundo libro de Samuel, de los Reyes, perdón. Capítulo 25. Versículo 8. Fíjense lo que pasó. Israel venía de ganar batallas, grandes batallas en el desierto, del camino a la tierra prometida. Cuando ya se establece, ya no había nadie que se pusiera en contra de Israel. ¿Por qué? Porque había un guerrero ahí, estaba David ahí. En el tiempo de Salomón hubo paz en la tierra, no hubo guerras. Y así continuó. Cuando llega esa parte de la escritura y leemos lo que pasó aquí, decimos, si usted lee esto sin el contexto de lo demás, puede usted pensar: ¿cómo puede ser posible que una ciudad amurallada, y una ciudad donde Dios habitaba, y una ciudad que Dios protegía, cómo pudo ser derrotada? Vamos a leer. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén a Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa del Señor, o sea, el templo, y quemó la casa del Señor y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas
los príncipes quemó fuego, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo fue esto posible? Dios estaba dormido. Dios estaba descuidado cuando Nabucodonosor vino a hacer esos destrozos. No, Dios no estaba dormido. Dios sabía lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque era una consecuencia de lo que Dios ya les había advertido por medio de los profetas. Ya les había dicho por medio de Jeremías. Ya les había dicho y les había adelantado lo que iba a suceder si ellos no enderezaban sus pisadas. Pero el pueblo no quiso entender, no quiso poner oído presto a la voz de Dios, y la consecuencia fue esta. La consecuencia fue esta, que algunos huyeron, dice la Escritura, pero los que quedaron, dice la Escritura, que los llevaron presos a Babilonia. Y empezó una tristeza por 70 años. 70 años. Pero a los 70 años cumplidos, Daniel oró. Pero acá también vamos a ver otra historia en el libro de Nehemías. Y vamos a hablar un poco acerca y compararla con nuestra vida actualmente. ¿Qué para ti, hermano, para ti qué era difícil cuando empezaste el camino de Dios? Todo era gozo, era paz, era tranquilidad, era confianza, era alegría, era alabanza, era adoración, era oración, era ayuno. Eso era nuestra vida al principio. Y si es todavía, gloria a Dios. Pero algo está pasando. Algo está pasando. En Nehemías capítulo 1, algo está pasando. Versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y empezar dando aconteció en el mes de Isleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, ellos se encuentran en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén sigue derribado. Después de 70 años, después de 60, 70 años que ya habían transcurrido. Porque déjenme decirle esto, al pueblo de Israel no se le podía, no tenía la autorización de parte de Dios de ir a reedificar a Jerusalén hasta que se cumplieron los 70 años. No podía. Dios no los iba a escuchar. Aquí Nehemías dice: y el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y las puertas pues siguen quemadas, como leímos en el segundo libro de Reyes. Cuando dice Nehemías, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ya dijo, y ya le empieza Nehemías a hablar al Señor ahí. Pero esa oración de Nehemías hizo un efecto. Hizo un efecto. Capítulo 2. Fíjense qué cosa, ¿no? Primeramente, hermano, él sabía que Israel estaba cautivo, que Judá estaba cautivo, que los judíos estaban cautivos. Ya lo sabía Nehemías, pero se preocupaba cuál era la situación de la
Cuando nuestro hermano o nuestra hermana está pasando necesidad, ¿sentimos eso mismo nosotros? ¿Sentimos esa angustia de decir, Señor, levanta a mi hermano, sana a mi hermano, sana a mi hermana? ¿Tenemos esa misma responsabilidad que Nehemías? Nehemías está en una posición a gusto, aunque era servidor del rey, era copero del rey, pero vivía a gusto, no le faltaba nada. Era un hombre de honor, Nehemías era un hombre de confianza ante el rey. Era un hombre de confianza, alguien que le servía la copa, no cualquiera se la puede servir. Si desconfiaba de alguien, el rey no puede meter a alguien ahí del cual desconfía, porque probablemente le pueden meter un veneno ahí y matarlo. Pero Nehemías era un hombre de confianza del rey. Tú, yo, somos hijos de Dios y somos de confianza de Dios. Por eso Dios nos ha llamado. Tú eres de confianza de Dios. Y sobre nosotros Dios ha depositado una gran responsabilidad. Ha depositado sobre mí, ha depositado sobre ti una gran responsabilidad. Y mire, versículo 1 del capítulo 2. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué? ¿Por qué está triste tu rostro? ¿Tú no estás enfermo? No es esto, le dijo el rey, sino que algo traes en tu corazón. Alguna tristeza traes en tu corazón. Eso es quebranto de corazón. Entonces, temí en gran manera y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar triste? ¿Cómo no va a estar triste mi rostro? Cuando la ciudad, fíjese nomás, ¿qué era más importante? ¿A qué se hace hincapié Nehemías? Más hincapié, hermano, tanto a los judíos que quedaron allá, hace hincapié a la ciudad entera. Cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey a tu siervo, hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y también estaba la esposa del rey a un lado, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Quedó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Cómo son nuestros muros? ¿Por qué? ¿Por qué ponemos barras a las casas? ¿Para qué le ponemos barras a la casa? Para cuidar del enemigo, para cuidar de aquel que quiere vernos haciendo daños. Pero también hay algo muy importante. ¿Por qué hacemos una barda? ¿Por qué hacemos un cerco? ¿Por qué lo hacemos? ¿No? ¿Vale? Para que no se metan, sí, está bien. Pero hay una razón. Fue una de las primeras razones por las que se hizo una barra. Para la división del terreno. Ese terreno, mi terreno llega hasta aquí nomás, de ahí no me puedo pasar. Mi terreno llega hasta aquí, no me puedo pasar. En tu vida tiene que haber muros que delimiten el área donde tú debes de moverte en Dios. Y sabiendo que ese muro no te va a permitir extenderte más en ese aspecto, hablando de lo espiritual. Porque el muro ese, los muros espirituales sirven para los ataques del enemigo, pero también
estamos seguros. Y aquí vamos a hacer la comparativa en esto. Afuera de esos muros está el enemigo como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dentro de los muros vivimos bajo el abrigo del Altísimo, en el cual el enemigo no puede hacernos nada. Donde el enemigo no puede hacernos nada, esos ataques los están peleando el Señor en los cielos. Esos ataques no pueden llegar a nosotros porque el ángel del Señor está acampando alrededor de nosotros. Amén. Está acampando. Entonces, esos muros, ese delineamiento ahí sirve para la protección tuya, pero saliendo de ti, quedas desprotegido. Y eres presa fácil del enemigo. Pero si tus muros están derribados, ¿cómo va a estar tu vida? Estamos en peligro. Si tus muros de adoración, si tus muros de alabanza, si tus muros de confianza en Dios están derribados, estamos en peligro. Somos presa fácil para el enemigo. Y lo primero, hermano, cuando tus muros están derribados, cuando ya no oras, cuando ya no ayunas, cuando ya no buscas la presencia de Dios, cuando se te hace tedioso venir a la iglesia, cuando ya no escuchas, ya no quieres exponer en el radio ni alabanzas, cuando ya no quieres leer en tu casa, cuando ya no quieres apartar un momento en tu casa, sus muros están derribados. Esos muros están derribados, esos muros están caídos. Están totalmente destruidos. Ha venido el ejército de Nabucodonosor a destruirlos. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado. ¿Por qué? Porque nos hemos apartado de la presencia de Dios. Nos hemos apartado de los mandamientos de Dios. Ya no hay una alabanza, ya no hay una adoración a Dios. Y esos muros están derribados. Lo primero es reconocer que nuestros muros están derribados. Usted puede decir, no, yo sigo, sí, así decían aquellos que llegaron como esa parábola que el Señor pone, sí, pero estabas en la iglesia, estabas en fulana silla, en fulana fila, en fulana silla, y te gustaba esta alabanza, y te gustaba aquella alabanza, pero tu corazón estaba lejos, distante de mí. Y lo primero es reconocer que algo está faltando en nuestra vida, que hemos caído, que ya no somos los mismos como empezamos, que ya esos muros que levantamos al principio de intercesión aún por nuestros familiares están derribados. Ya no hay ese ánimo, ya no hay esa fuerza, ya no hay esa fortaleza. Es más, a veces hasta dudamos de Dios. Hasta dudamos de Dios. ¿Existirá? ¿No existirá? ¿Seguiré? ¿No seguiré? Eso es síntoma de que tus muros están derribados. Síntoma de que tus puertas están quemadas. Otra pregunta, ¿para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta vida? ¿Para qué tanto canto? ¿Para qué? Esas son preguntas que te estás haciendo porque tus muros están derribados. Versículo 11 del capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente
y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasarse la cabalgadura en que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por las puertas del valle y me volví. ¿Qué hizo Nehemías aquí? Nehemías primeramente fue y le dieron la noticia de que había una desolación en Israel, en Jerusalén. Sintió ese deseo de venir a reedificar, pero antes de reedificar, antes de volver y reparar los muros, tuvo que hacer algo muy importante. Esto fue. ¿Qué fue eso de Nehemías? Fue y dio ¿cómo se le puede decir? Un levantamiento de los daños. Hizo un levantamiento de los daños y evaluó, aunque no lo dice la escritura, pero fue evaluar la situación en la cual se encontraban los muros. Fue evaluarla. Esto para nosotros debe ser es meditar nosotros mismos y ver cómo estaba nuestra vida antes y cómo está nuestra vida actualmente. Comparar, y así como cuando nos dan el reto de buscar las diferencias entre una imagen y otra, lo mismo tenemos que hacer, buscar las diferencias de aquel día al día actual. Y hacer un recuento y un levantamiento de aquello que hemos dejado de hacer. Las cosas que para mí eran agradables se han vuelto tediosas. Y empezar a hacer un recuento de qué es lo que tenemos que reparar en nuestra vida, qué es lo que tenemos que sacar de nuestra vida, qué es lo que tenemos que restaurar en nuestra vida. Pero mientras no reconozcamos y mientras digamos, sí, está bien, no leo, pero pues sigo adelante, no, tienes que hacer un reconocimiento de qué está funcionando mal en tu vida, qué has dejado de hacer, qué te falta por hacer. Y no llega el momento de que tienes que actuar para hacer eso. Porque no, ¿cómo vamos a ir a derribar Jericó si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vamos a hacerle, como dice la escritura, cómo vamos a resistir al diablo para que huya si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vamos a obtener esa promesa de parte de Dios de la vida eterna si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vamos a cantar cantos a Dios con alegría y con libertad si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vamos a tener ese deseo de orar a Dios si nuestros muros están derribados? ¿Cómo vamos a vencer las acechanzas del enemigo si nuestros muros están derribados? Y esos muros es lo que tú hacías al principio, la oración, el ayuno, la alabanza a Dios, la entrega a Dios, el reconocimiento a Dios. Eso es lo que se hace, es lo que permite que tengas una muralla alrededor de ti. Pero si has dejado de hacer aquello, ha venido el enemigo y ha destruido tus muros. Pero yo ese día le quiero a usted invitar, le quiero animar, así como Nehemías lo hizo. Nehemías fue y reconoció, entonces vino y habló con los del pueblo y les dijo: ustedes ven, versículo 17, el mal en que estamos. Y usted puede ver el mal en el que estamos. Usted puede ver la alegría que ha ido en lo que estamos, la tristeza que ha entrado. Vea, reconozca, vea y haga el rondín y vea el mal en el que estamos. Que Jerusalén está desierta, nuestra vida está vacía. Ya no
corriente de doctrina maliciosa puede entrar a nuestra vida, cualquier engaño puede entrar a nuestra vida, cualquier mal puede entrar a nuestra vida. Porque no hay una protección. Y cuando está, hermano, simplemente vea usted, ¿qué le representa a usted una casa que está vandalizada, sin puertas, sin ventanas? ¿Qué le debe entender eso a usted? Está descuidada, pero hay algo más importante. Está vacía, pero hay algo más. Abandonada, hay algo más. Está dañada, hay algo más. Destruida, sí, pero hay algo más allá todavía. Visualice una casa que tenga sus puertas quebradas, sus paredes a medio quebrar, sin ventanas, aún puede ser sin techo. No tiene perdón, pero hay algo más. Algo más, papá. Algo más. Que no tiene dueño. No se ve que tenga dueño, no se ve nada. Esa no tiene dueño, está abandonada, no tiene dueño. ¿Por qué? Porque si tuviera dueño, la cuidaría, la restaurara, estuviera en pie, aunque sea, ¿sabes qué? No vivo aquí, pero le voy a poner un buen muro para que no se metan a vandalizarme. Y cuando tú dejas de reconocer que el dueño de tu vida es Dios, cuando tú dejas de reconocer que el dueño de tu vida es Dios, entonces tus muros empiezan a caer, hermano. Tus ventanas empiezan a destronar, tu techo se empieza a caer, las puertas se empiezan a abrir solas. Cuando dejas de reconocer que el más grande en tu vida debe ser Dios, todo se empieza a derrumbar. Todo se empieza a caer en pedazos. Y es una ruina que viene a tu vida, a mi vida, inevitable, si dejamos de reconocer que el grande y el poderoso y el hacedor de maravillas es nuestro Dios. Y cuando te empiezas a enfocar en ti nada más, empiezas a querer una ruina. Probablemente económicamente y de salud estés perfecto, pero en tu vida espiritual, que es lo más importante, tienes un cáncer, tienes una enfermedad crónica, y el único que puede sanar esa enfermedad es el dueño. Y el dueño de tu vida, te guste o no te guste, es Dios. Te guste o no te guste, es Dios de tu vida. Él es el dueño. Ahora, hay excepciones. Hay hermanos que siguen firmes en Dios. Siguen con sus muros firmes, hermano. Que todo el tiempo le dan mantenimiento al muro. Porque no falta un loco que venga y se estrella con la pared, ¿verdad? Y vamos a ir a repara ahí el muro. Porque la protección. No falta de que venga la lluvia y empiece a deslavar la pintura. Y tengo que pegar una pintadita ahí. Tus muros están fuertes, pero no porque estés fuerte vas a dejar de orar, de gritar, de clamar a Dios, de leer. Ese es el mantenimiento de nuestra vida diaria. No sé si me están entendiendo. Tienes muros fuertes. Ahora, tú que tienes los muros fuertes y ves que los muros de los demás, porque a veces nos damos cuenta, tú te das cuenta cómo está mi vida, yo me doy cuenta cómo está tu vida. Yo oro por ti, tú ora por mí, tus muros están fuertes, tienes fortaleza, ora por los mis muros para que sean levantados por el poder de Dios. Ayúdame a levantarme, porque somos una iglesia, somos un cuerpo en Cristo, somos participantes los unos de los otros y cada uno de nosotros lo necesitamos. Así lo hizo Nehemías y les dijo: vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en lo propio. Hermano, hermana, ves la situación del hermano, ora por él, porque hemos
la crítica que ese no va a llevar a ningún lugar. Le vamos a hacer, bueno, vamos a hacer porque esto y por último empezamos a hacer conclusiones locas. Le vamos a dar una suelta a esta mente y a esta carne. Y hermano, no te lleva a ningún lugar. Pero cuando empiezas a compadecerte, así como Nehemías, cuando vio que los muros estaban destruidos, sintió esa compasión. Y por sus hermanos, cuando vio que estaban en grande mal, sintió ese deseo de ir y ayudar a esa nación, ayudar a ese pueblo, ayudar a sus hermanos. Y se levantó. Y aún, pero como que fue un poco cargadito con los reyes. Y que pues ya me das permiso, dame cartas de una vez para que me franqueen el paso. Y dile a aquel también que me dé un poquito de madera y todo para llevar. Pero como él ya tenía la aprobación de Dios, todo se le facilitó. Pero cuando nuestra vida está alejada de Dios, empezamos a batallar, a batallar, a batallar, a batallar y a batallar. ¿Por qué? Porque estamos peleando solos. Porque nos hemos alejado de la protección de Dios. Ahora, pero cuando tú empiezas a orar por los demás, cuando tú empiezas a llorar por los demás, a clamar a Dios por los demás, no es que el diablo se va a quedar sin nada, se va a levantar un Zambalat, hermano. Se va a levantar ese Tobías, hermano, y se le va a levantar ese Gesem el árabe, a hacerle la guerra para que usted ya no ore por el hermano o por la hermana. ¿De qué manera? De esta, de la boca. Así como un ejemplo, hermano. Usted está orando por la hermana, por el hermano. Señor, levántala. Y de repente que ve el hermano y la hermana, o el hermano o la hermana, y le pegan ahí una ofendida a usted. Y si yo estoy orando por ellos, pero ya no voy a orar. No, esa Zambalat quiere que usted desista de eso. Ese Tobías no quiere que usted reedifique los muros de los demás. No quiere que reedifiquemos sus propios muros. No quiere. Y aún ese Tobías, ese Zambalat, ese Zambalat le va a levantar falsos. ¿Por qué? Porque después, dice la escritura aquí, que después de este mentado Zambalat, le mandó 5 veces. Y le dijo, le decía a Nehemías, hey, dice mi area que vaya y nos reunamos fuera, pero ¿para qué lo querían allá? Para ejecutarlo, para que la obra. Y dijo Nehemías, yo no tengo tiempo para eso. Y cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás buscando a Dios, no falta que el diablo te quiera hacer una invitación para allá, para acá, para allá, para acá, hacer esto al otro. ¿Para qué? Para desorientarte del plan que tú tienes. Y dijo Nehemías, yo no tengo que estar haciendo para qué con aquel Señor, tengo muchas cosas que hacer. Pero aquí le mandó una carta, que tú andas diciendo que quieres hacer esto y quieres hacer lo otro. Me dijeron, ahí me dijeron. Y le dijo Nehemías, nada de lo que te dijeron es cierto. Así que no levantes falsos porque esa es obra tuya. Tenía ese espíritu de discernimiento, ese Nehemías, hermano. Pero mientras ese Zambalat y ese Tobías y ese árabe, hermano, ahí te estén, o tú estás viendo que ese Zambalat está haciendo la guerra a tu hermano o tu hermana, ves como aquellos judíos que venían, hermano, y le repetían hasta 10 veces. Miren cómo le repetían hasta 10 veces para que no se desanimaran. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre ustedes. Hermano, no te des por vencido. Hermano, Dios te va a ayudar. Hermano, vamos siguiendo adelante. Son palabras de aliento que nos debemos decir uno al otro. Dios es grande, Dios nos puede ayudar, Dios nos puede restaurar. Pero cuando empiezan otras pláticas, ¿cuáles son las pláticas que debemos entre nosotros? Con salmos, con cánticos, himnos espirituales que den la honra y gloria a Dios. Eso es lo que nos va a edificar. Pero cuando nos hundimos en cada novela, en cada chisme, oye y para allá, oye y para acá, nos envolvemos en pláticas que no convienen, entonces, hermano, nuestra vida le faltaba que se levante más fuerte los muros. Pero el capítulo
Aquel, hermano, que viene y nos visita y nos consuela y nos da alegría y nos da gozo. Es lo único que deseamos, es lo único a lo que venimos a hacer, a conectarnos para darle la honra y la gloria a aquel por el cual respiramos cada mañana. Pero tenemos que repartirnos el trabajo. Si tú ves que el hermano no está orando, hermano, ora por él. Toma tu responsabilidad también. Eres parte de él. Yo soy parte tuya. Tú eres la mano, pero probablemente él es el dedo. O tú eres el dedo y probablemente es la mano y tú te la quieres más que él. No sé si me entiendan lo que les digo. O no me explico. Y lo que le decía del mantenimiento que tenemos que dar en nuestros muros. Vienen ataques del diablo, hermano, quieren destruir ese muro. Quieren destruir tu muro, quieren destruir. Ves que tú ya no oras a Dios, que tú ya no confías en Dios, que confías en tus propias cosas. Eso es lo que quiere el diablo, para que los muros caigan y haga contigo, así como aquel dice, cuando Dios viene y limpia la casa y saca a aquel demonio que había, ¿no? Pero aquel dice la escritura que el demonio se va por allá como alma en pena que va arrastrando cadenas. Ya se acordaron. Y dice que ¿a dónde voy? Volveré a la casa donde salí. Y dice que vuelve y se asoma y la encuentra ¿cómo? Limpiecita la encuentra, pero la encuentra que está sola. O sea, aquí no hay nadie que ponga leyes, aquí no hay nadie que sabe que se mete él. Y dijo, no, ¿sabes qué está limpiecita y todo con una pachanga? 7 más, vámonos. Y el usted, estado de qué no se devuelve. No. Entonces tus muros tienes que tú darle mantenimiento diariamente. A cada momento tienes que darle mantenimiento. Señor, aquí estoy, Señor, ayúdame, Señor, he pecado, Señor. Reconozco mi torpeza, reconozco esto, reconozco lo otro, ayúdame a seguir adelante. Señor, por mi familia, Señor, por mis hermanos, Señor, por mi vecino. Señor, 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 Señor. Hazme de ti un vaso útil. Ese es nuestro mantenimiento que le estamos dando a los muros. Señor, solamente a ti alabaré. Señor, en ti confío. Señor, tú eres grande. Dale la honra. Hermano, tus muros se están fortaleciendo. Y así venga un semai, un trailer, ahí va a quedar. Pero tienes que darle mantenimiento. ¿Y cómo se logra eso, hermano? Tú tienes que seguir construyendo tus muros. Pero ¿sabes qué? Mientras estás reparando tus muros, lo que les dijo como aquellos tenían planeado un plan para destruirlos, y aunque les tiraban hasta piedras, decían, lo que están construyendo ustedes, si una sola se sube, lo va a destruir. Pero lo que no sabían aquellos hombres, que la mano de Dios estaba con ellos. La mano de Dios estaba con ellos. Y le dijo a Elías, bueno, ahora vamos a seguir trabajando, pero ahora con una mano van a trabajar y en otra mano van a estar con la espada. Van a trabajar y van a defenderse. Van a trabajar y también van a defenderse. Dos trabajos en uno. Nuestro trabajo, hermano, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir adelante, pero tenemos que seguir reparando y dándole mantenimiento a nuestros muros. ¿Quieres destruir los muros de Jericó? Construye bien tus muros. ¿Quieres destruir, hermano, las acechanzas del diablo que vienen en contra de tu familia? Construye bien tus muros. Fortalece, la fortaleza tuya que esté bien fuerte. Tu base, ¿cómo se dice? Tu campamento, que esté bien firme, para poder arrancarle a tus hijos al diablo, para poder, hermano, darle frente y que Dios te dé la victoria. No estás solo. Él te está dando la materia prima. Dios nos está dando la materia prima para construir los muros. Dame y conmigo tu corazón y dame tus pies por mis caminos. Dios nos está dando la materia prima. Solamente hay que poner la mano de obra. Solamente hay que poner la mano de obra. Hay que actuar. Gloria al Señor. Y fíjense, cuánto tremendo. Han fuerte estos muros. Pero no falta el diablo que se quiera decir con vestiduras de ángel o que quiera venir a engañar. Este
versículo de escritura que vamos a leer. Vino luego a casa, versículo 10 del capítulo 6 de Nehemías. Nehemías capítulo 6, versículo 10. La semana Alicia dijo un versículo el jueves que venimos, que está en Josué 1:9. ¿Recuerdan, hermano? De un versículo. Pero también dice la escritura ahí, en esos versículos: nunca te dejaré y nunca te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 10 del capítulo 10 de Nehemías, ¿lo tienen? Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos, aunque hermano venga un ángel del cielo y te predique un evangelio diferente que hemos recibido, sea anatema. Todo lo que está escrito ya está escrito, que no te vengan, que no te cuenten, que esto, mira, que esto, que el otro, que esta profecía, que te quieran engañar. Porque él estaba encerrado, el cual le dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué querían hacer, hermano? Procurar de que este hombre desistiera de la obra que estaba haciendo. ¿Y qué quiere decir el diablo, hermano? Desanimarte. Lo que dijo el hermano David fue cierto. Me gusta como una rutina. Después de esto voy a seguir esto. Después de esto voy a seguir esto. Y así ya tenemos el programa en nuestra mente. Y cuando la acaben, como que nos estantea y como que nos da vértigo. Como que ya. No. A veces Dios trabaja de manera diferente. Pero lo que quiere hacer el enemigo, poner aquí en la rutina, desanimarte, otra vez lo mismo. No debe ser así. Y quiere meterte ese temor para que tú desistas de la obra. Quiere meterte ese temor para que tú huyas. ¿Y qué le estaba proponiendo a este hombre? Vamos a encerrarnos allá. Vamos a tener temor para que no nos maten. Entonces dije: espérate, yo soy hijo de Dios. No voy a temer a lo que me vaya a hacer el hombre. Yo soy hijo. Tú tienes que saber quién eres, quién está contigo. Y dijo Nehemías: espérate, un hombre como yo va a huir. O sea, yo no sé cualquiera. Yo soy alguien que Dios me ha respondido y que Dios está conmigo. ¿Cómo voy a huir? Mis muros espirituales están fuertes. ¿Qué me va a hacer el enemigo? ¿Qué te puede hacer el enemigo con tu muro tan fuerte? Nada te va a poder hacer. No te va a poder amedrentar. Aleluya, gloria a Dios. Un hombre como yo ha de huir, hijo. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar la vida? No entraría. ¿Por qué? Porque, hermano, Dios a ese hombre le dio una revelación a él. Dios le reveló algo maravilloso. Hermano, a veces se acerca el enemigo, se acercan aquellos con piel de oveja y traen otras intenciones diferentes, hermano. Nos quieren engañar, nos quieren envolver. Pero es ahí donde tus ojos espirituales deben estar listos. Que no te engañen, listos. Porque aquí Nehemías se dio cuenta y dijo: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque ese Tobías, ¿verdad? Y ese Zambalán, mi hermano, era una piedrita en el zapato. Lo habían sobornado. ¿Sabe, hermano? ¿Qué guerra sucia hay entre las personas que cometen delitos? No quiere decir que esté mal o esté bien, nomás es una observación. Cuando una persona que es presa le pregunta: oye, ¿tu cómplice? No, ¿verdad?
aquel hermano porque recibir condena, firma y echa de cabeza a los demás. Y así pasa mucho. Ahorita lo estamos viendo con muchos juicios que están alrededor, ¿verdad? De lo que se hace emocionado. Otros están echando de cabeza, pero no echan más porque sí, pero uno, aunque tiene palabra, no importa, hermano, llevarlo a frente, decir, bueno, son más mi palabra, ¿verdad? Yo no voy a hablar, yo soy un hombre. ¿Cuál es el secreto? A alguien que tiene palabra y sabe qué hace, no delata la cosa, aunque la condena no se le produce nada. Hay otros que sobornan, pero algo que nunca se nos debe de olvidar es eso, que Dios es justo. Si tú estás pasando esa situación, haz un rodillo y fíjate cómo están tus muros. Y si tus muros están bien, entonces compárate con Job. Compárate con él. Dios le hizo pasar un proceso y al último lo bendijo el doble de lo que era. Pero hermano, día con día, démosle mantenimiento a nuestros hijos. Día con día. La materia prima ya Dios nos la dio, nos dijo cómo orar, nos dijo cómo leer, cómo cantar, ya Dios nos lo dijo, esa es la materia prima que tú tienes. ¿Qué? Falta la mano de obra. Y esa es tu mano de obra, es mi mano de obra. Así que reedifiquemos los muros y los que los hemos reedificados, mantengámoslos, démosle buen mantenimiento. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermano, porque han sido muy buenos oidores este día. Gloria a Dios. Muy Aleluya. buenos oidores, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y sigamos adelante, se fueron rápidamente, 45 minutos, como más unos 50 minutos, pero muy rápido. Pero hermano, sigamos orando por eso la Escritura nos dice, oremos los unos por los otros. Tú tienes fuerza, ora por mí, hermano. Yo tengo fuerza, ora por ti, hermano. Si tú dices que tu hermano no vino, ora por él. Hermano, aunque venga o no venga, ora por él, no manera. Tenemos que seguir orando y fortaleciendo los muros de los demás también. ¿Por qué? Porque aquí probablemente puedan decir, ¿sabes qué? Si van a reedificar las puertas y reedificar los muros, pues que hagan los que tienen cargo ahí. No, a toda la familia se le repartió un pedazo para que edificara. Hermano, tú tienes un pedazo del reino de Dios en tu vida. Tú tienes una responsabilidad para edificar una parte del muro en la iglesia. Así que unámonos y sigamos edificando los muros del Señor. Así que, hermano, Dios les bendiga.